Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Luz y os doy la bienvenida a este webinar, este Ask Me Experience, en nombre de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. Hoy tenemos la segunda sesión del ciclo FinTech que iniciamos el 5 de mayo, y el 5 de mayo tuvimos ya una primera sesión en la que nos planteábamos si con toda esta situación, todo este entorno COVID, había cambiado algo o en qué medida había impactado dentro de lo que eran los modelos FinTech. Hoy tenemos una segunda sesión del ciclo con 3 invitados que nos hace especial ilusión que estén con nosotros, que se conectan además desde diferentes partes del mundo, esto es lo estupendo de la tecnología, y tenemos también además como moderador a un compañero de la casa, que es José Carlos Bizárraga, que es el director general de Ibercaja Pensiones, y que es el que va a llevar o va a liderar la conversación que vamos a tener con Ana Irland, ¿vale? Ana Irland es directora de sostenibilidad y RSC de Linares Abogados. Es una incubadora de talentos y un acelerador de habilidades de los profesionales que integran el equipo, lo que revierte en un servicio prestado desde una cultura responsable y ética. Además tenemos con nosotros a Gabriela Chan. Gabriela se conecta desde las montañas de Chiapas, en México. Ya nos ha avisado que puede tener algún pequeño problema de conexión. Hasta ahora ha ido todo muy bien, así que esperemos que todo siga así. Gabriela es CSO y cofundadora de Ethic Hub, que es una plataforma de financiación colaborativa basada en tecnología blockchain. Y en tercer lugar tenemos a Fermín Vivanco, que es especialista en inclusión financiera y emprendimiento social en Spirit Lab, que es un laboratorio de innovación que moviliza financiación, conocimiento y conexiones para catalizar la innovación para su inclusión en América Latina y el Caribe. Fermín se conecta desde Washington DC, así que os estamos especialmente agradecidos. José Carlos, como os he dicho, es director general de Ibercaja Pensiones y tiene también además una gran experiencia en gestión de fondos de sostenibilidad. Es un apasionado de todo lo que son las nuevas, las nuevas oportunidades, corrígeme si me equivoco, José Carlos, pero llevas mucho tiempo ya en esto y yo creo que estoy segura de que vas a lanzar las preguntas apropiadas para hacernos reflexionar a todos y sobre todo para que Ana, Gabriela y Fermín nos compartan su experiencia. Como siempre, tenéis un chat en el cual podéis ir escribiendo todas las preguntas y esas preguntas, al final, ellos van a estar hablando como unos 50-55 minutos y al finalizar daremos paso a esas preguntas que hayáis planteado. O bien directamente las podéis hacer vosotros o bien las leeremos nosotros desde la gestión del chat, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, vamos a disfrutar y José Carlos, todo tuyo. Ahora. Muy bien. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, espero que estéis todos bien, todos los que estáis al otro lado de Internet ahora mismo y que nos estáis viendo y siguiendo, que estéis bien vosotros y vuestras familias y agradeceros en nombre de, como ha dicho Luz, de Ibercaja, el que podáis asistir a este webinar, que es un reto. Yo cuando me lo propuso Nacho Torre, pues creía que sería algo más sencillo, pero el nivel internacional de los ponentes, de las personas que nos van a acompañar en esta charla y los temas que vamos a tratar y la profundidad con la que ellos la conocen, pues hace que eso sea un reto para mí, para intentar liderar, como ha dicho Luz, este debate en un momento, bueno, pues realmente complicado, ¿no? Complicado, que además nos va a dar una visión muy buena desde Estados Unidos, desde Latinoamérica y desde Europa, bueno, pues de la situación, de una situación como es el COVID, que ha venido para crear un problema global que estamos atacando desde muchos puntos, donde la sostenibilidad yo creo que va a jugar un papel importantísimo. No hemos terminado todavía, ¿verdad?, con esta pandemia, ni mucho menos, todavía estamos lejos de conseguirlo, pero ya se está hablando de que la siguiente crisis podría ser el cambio climático, ¿no? Es algo que se está poniendo encima de la mesa, que la han puesto hace muy poquito aquí en Europa 150 gigantes, los titulaba la prensa, ¿no? Porque eran empresas de la magnitud de Inditex, de Telefónica, de Iberdrola, de Endesa, que han firmado un manifiesto, ¿no?, para todos los líderes políticos para que realmente se tomen en serio la situación que tenemos y que la salida de esta pandemia pues realmente tenga una recogida en temas ecológicos potente y que haga
no entremos en otra crisis de dimensiones no conocidas, como es la que estamos pasando. Cuando además a todo este puzzle que hemos hablado, sostenibilidad, diversidad, por supuesto, incorporamos la palabra fintech, pues el reto es todavía mayor, ¿no? Porque fintech todavía es algo muy nuevo que está evolucionando a una velocidad, bueno, pues espectacular, que no pensábamos que pudiera llegar de esta forma. Cada vez tiene más impactos y que ha venido para solucionar gran parte de los problemas que se nos puedan generar en el futuro, ¿no? Por eso digo que es un reto la conversación que vamos a mantener y que las personas que me van a acompañar en esta mesa virtual pues tienen mucho que aportarnos. Yo sin más entro ya a lanzar una primera pregunta que me gustaría que los tres nos respondierais desde los diferentes ángulos con los que vosotros estáis trabajando y estáis viendo, y es que nos contéis un poquito cómo es vuestra actividad, qué estáis haciendo, porque nos conozcan todas las personas que nos están siguiendo, cómo os estáis aproximando a la sostenibilidad, cuáles podrían ser las temáticas medioambientales, sociales o de gobierno corporativo. Cada uno yo creo que tenéis un enfoque distinto, que son más relevantes en la actividad que desempeñan vuestras organizaciones, vuestras corporaciones, y sobre todo también qué elementos consideréis más destacables o diferenciales que pueden aportar dentro del mundo de la fintech, ¿no? Dentro de ese mundo no tradicional, pero que tiene una llegada enorme a muchos colectivos que si no tendrían soluciones hoy, ahora mismo. No sé, como queráis. Gabriela, a lo mejor tú o... ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, según corresponda. Bueno, pues Ethic Hub es un marketplace integrado, donde inversores socialmente responsables prestan capital de trabajo asequible a grupos de pequeños agricultores en países emergentes. Con este dinero mejoran su producción y dejan de ser el eslabón más débil de la cadena de suministros, accediendo sin intermediarios a mercados internacionales pues, para recibir una parte más equitativa del precio final de sus productos, ofreciendo al comprador directo total trazabilidad hasta cada pequeño productor que gracias a estas condiciones favorables pues, puede continuar cultivando, ¿no? De una forma sostenible, tanto social, económica como medioambiental. En pocas palabras, convertimos el impacto en dinero del que te puedes sentir orgulloso. A nivel de gobernanza de empresa, proponemos un sistema que llamamos Multi-Stakeholder Governance, en el que se tiene en cuenta a todos los agentes importantes, ¿no? Claves para Ethic Hub, usuarios, lenders, empleados y no únicamente inversores. Luego, a nivel de fintech, que nuestra área es la inclusión financiera, pues creemos que la gran ventaja que tienen las fintech sobre los sistemas financieros tradicionales, que no han sido capaces de llegar a la cuarta parte de la población mundial que actualmente está excluida del sistema financiero, las fintech tienen la agilidad, las características, el low cost para llegar a esta población y además hacerlo de una forma rentable y sostenible, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Yo creo que desde el punto de vista fintech, inclusión financiera, esa sería la gran aportación, que no es poca, 1 de cada 4 personas en el mundo. Bueno, no sé si Fermín. Como queráis. O me dan bueno. Desde Madrid, perfecto, muy bien. Disculpa. Bueno, lo primero, muchas gracias Luz, muchas gracias José Carlos e Ibercaja por invitarnos a participar en este espacio. Muchas gracias a mis compañeros también, Gabriel y Fermín, por compartir este ratito. Bueno, yo soy Ana y trabajo en Linares Abogados, un despacho especializado en financiero bancario. De hecho, nosotros trabajamos con fintech. De hecho, ya hay la pertinencia del aterrizaje de nuestra presencia también aquí. Nuestra relación con la sostenibilidad, en realidad, aunque nosotros somos un despacho que nace en 2010, en 2013 comenzamos con temas de acción social y fue en 2014 cuando descubrimos el concepto de responsabilidad social, ¿no? Y realizamos como un proceso interno en 2014-2015, de manera que diseñamos el Plan Estratégico de Responsabilidad Social, que a día de hoy es lo que ha derivado en lo que llamamos sostenibilidad, ¿no? Porque para seguir hablando de esto, sí me gustaría puntualizar el concepto de sostenibilidad bajo esa triple dimensión: sostenibilidad económica, social y medioambiental, ¿no? Y de ahí también engancho ya con los aspectos ASG que comentaba José Carlos, que en nuestro caso como despacho o
bueno, que ofertamos servicios profesionales, ¿no? Respecto a al ámbito social, nosotros lo que más trabajamos es todo lo que tiene que ver con empleados, ¿no? O sea, es que los empleados son el corazón y la joya del despacho, y en ese sentido pues trabajamos todo lo que tiene que ver con desarrollo, formación, conciliación y flexibilidad, salud y bienestar, seguridad, etcétera. Eso por destacar, ¿no? Porque es que si no, esto da mucho de sí, pero de lo social destacaríamos los empleados, ¿no? Aparte que tenemos otros proyectos que directamente tienen un impacto en la comunidad, ¿no? Sobre buen gobierno, pues nosotros puntualizamos mucho el compromiso de la alta dirección cuando habla del compromiso con el desarrollo sostenible, ¿no? Y procuramos integrar estos aspectos ASG en la toma de decisiones. Además, intentamos involucrar o directamente involucramos a nuestro entorno, a esos grupos de interés que nosotros hemos identificado, y, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el control y la gestión de riesgos, que eso también es sostenibilidad. Y, bueno, pues al final se trata de incluir objetivos y métricas integradas en el negocio, ¿no? Y luego, por terminar con medio ambiente, pues digamos, si no es algo relevante para el despacho de abogados, pero sí nosotros pues tenemos en cuenta el uso eficiente de los recursos, tenemos pues los hábitos de reciclaje, gestión de residuos, pues fomentamos la movilidad responsable también entre nuestros empleados y, en fin, esto de alguna manera por destacar acciones concretas de los aspectos ASG, ¿no? Y luego, como elementos fintech, nosotros siempre venimos identificando que primero tienen mucho que aportar a la sostenibilidad porque nacen para aportar soluciones a la sociedad, con lo cual están naciendo para ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que tienen un propósito, ¿no? Lo que pasa es que muchas no aterrizan ese propósito al discurso corporativo. Y me gustaría aportar que es importante que las fintech asocien el propósito con el discurso corporativo porque aporta consistencia y ayuda al equilibrio entre lo que la entidad piensa, entre lo que la entidad dice y lo que hace, ¿no? Entonces, por un lado diría que nacen para resolver soluciones dotadas de propósito y luego pues sí tienen una serie de cualidades como algunas que mencionaba Gabriela, pues respecto a la innovación, a que piensan diferentes, optimizan los recursos, son creativas en el buen sentido, ¿no? Son más ágiles y más eficientes. Así que ya por acabar con esta primera pregunta y haciendo alusión también al título que decíamos de objetivos de sostenibilidad de las fintech, yo sí lanzaría un reto o varios a modo objetivo y sería como descubrir o redescubrir ese comportamiento sostenible de su actividad, ¿no? Y ponerlo en valor, ¿no? En el lugar que le corresponde. Y por no dejar de mencionar a los objetivos de desarrollo sostenible, que como bien sabemos son unos objetivos que lanza Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 y donde las fintech también tienen mucho que aportar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese lado decía, redescubrir el comportamiento sostenible, ver qué es eso de los objetivos de desarrollo sostenible e intentar incorporarlos en la actividad y en los modelos de negocio, y luego insistiría mucho en las alianzas, ¿no? También para valorar qué responsabilidades tengo yo como fintech con respecto a mis grupos de interés, pues valorar también esas posibles alianzas que nos ayuden a generar un mayor impacto. Muy bien, muchas gracias, Ana. Fermín, desde tu óptica y desde tu experiencia, ¿qué nos cuentas? Bueno, muchas gracias. Bueno, trabajo en el BID Lab, que es el laboratorio de innovación del BID, y bueno, la innovación para la inclusión y para la sostenibilidad ambiental es como... Fermín, porque todo el mundo, el BID, explícanos qué es. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Pero exacto, un poquito. Es un organismo multilateral. De Europa igual lo conocemos un poquito menos. Claro, por supuesto. Es un organismo multilateral cuya área de actuación es América Latina y el Caribe, y los accionistas del banco son los gobiernos de América Latina y el Caribe y también de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y varios países asiáticos también, ¿no? Entonces, la mayor parte de la actividad del BID es con los gobiernos
Sin embargo, el BID tiene también BID Invest dentro del grupo BID, que trabaja con el sector privado, y el laboratorio de innovación, el BID Lab, que es donde yo trabajo, que opera principalmente con el sector privado y enfocado como a dos sectores, al sector de digamos, de las empresas emergentes, o sea, desde las pymes, startups, microempresas, y también con la población vulnerable. Y con ambos, digamos, con ambos grupos metas, lo que buscamos es apoyar modelos de negocio, soluciones, tecnologías innovadoras que permitan mejorar la calidad de vida, ¿no?, de la población vulnerable y la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. Nuestros socios son actores del sector privado, principalmente, del ecosistema de emprendimiento, del ecosistema de innovación, pero también del sector financiero. Digamos que es un ecosistema multisectorial. En el tema de FinTech, específicamente, tenemos inversiones en más de 60 empresas FinTech a través de los fondos de capital emprendedor, o se llaman en inglés Venture Capital. Venture Capital. Les llamamos capital emprendedor, y también en inversiones directas, ¿no? En total, yo diría que estamos interactuando con unas 65 FinTechs a través principalmente de inversiones de capital, pero también de préstamos, de cooperación técnica. Hay un programa que se llama FinConecta, que también estamos apoyando, que justamente permite conectar a diferentes fintechs con actores del ecosistema financiero, ¿no? Ese es nuestro trabajo principalmente con fintechs, y por comentar muy brevemente, creo que las fintechs en el tema de sostenibilidad pueden aportar mucho, ¿no? Pero no depende de ellas solas, ¿no? Depende del ecosistema financiero, de los otros actores también, pero quizá con eso, quizá dejo eso para un poquito después. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Fermín, muy claro. Bueno, hemos visto, yo creo que la opinión de los tres ha sido muy general, pero lo que nos trae aquí, lamentablemente, aunque es un placer y un honor estar con vosotros, es el COVID-19, ¿verdad? Esa pandemia que está cambiando los usos, las formas de cómo vivimos y de cómo nos relacionamos. El COVID-19 va a generar oportunidades y necesidades de financiación, no cabe ninguna duda cuando salgamos de todo esto. Os quería preguntar a los tres qué papel puede asumir aquí el mundo de las fintech, y si creéis que la situación de esta tipología de nueva economía tiene una oportunidad para ser vista como solución a los problemas que ha generado también el COVID-19. Es parte de la solución. Gabriela nos decía que puede ser un actor muy principal. ¿Qué opinión tenéis, por favor? Gabriela, a lo mejor empiezas tú otra vez. Vale, pues por supuesto, yo creo que las fintech en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Es su momento, por su gran capacidad, por su agilidad para ofrecer productos nuevos adaptados a panoramas cambiantes, ¿no? Y además, pues a nivel financiero pensemos que los bancos tienen un modelo que todavía es muy presencial, mientras que la digitalización nativa de las fintech pues las hace que esta conectividad online, ¿no?, aséptica que necesitamos por cuestiones de salud, pues sea algo que es un medio de desenvolverse natural. Entonces yo creo que es un momento esto de gran oportunidad, pero como dice Fermín, solas por sí mismas no lo pueden hacer. O sea, yo creo que, sobre todo a nivel de impacto de sostenibilidad, se llega mucho más lejos con la cooperación que con la competencia. Y creo que la banca tradicional encuentra en las fintech como los vehículos para terminar de llegar. O sea, el símil que yo hago es, imagínate que la banca tradicional es como un gran transatlántico. Si quieres llegar a una costa nueva donde no hay puerto, necesitas barquitos, ¿no?, ágiles, que sean capaces de vadear y de llegar allí, porque una entidad tan sólida y tan grande, que tiene sus ventajas y sus desventajas, esta solidez, ¿no?, la gran credibilidad que tienen, la gran estabilidad, pero esto al mismo tiempo es un impedimento para llegar a costas nuevas, ¿no? Si no está montado el puerto, no puedes llegar. Pero es innegable que... Quizás tiene que ver con lo que apuntaba Ana, de que tenemos que buscar alianzas entre lo grande y lo pequeño para ser la solución. Totalmente. Totalmente. Creo que se está demostrando, ¿no?, que la economía tiene que ser colaborativa, tiene que ser integrada. No se puede dejar a nadie atrás, porque ese que estás dejando atrás es la gallina de los huevos de oro, o sea, no la puedes dejar morir. Entonces, creo que la gran aportación
de esta situación que nos hace ver que no se trata solo de nosotros, sino de los demás. ¿Por qué nos estamos recluyendo, digamos, los que tienen 25 años? Eso a lo mejor no les va a pasar nada. Es por empatía con aquel que sí está en tragedia, ¿no? Porque con tu granito de arena estás contribuyendo a algo que se puede salir de manos, como es el caso de una enfermedad transmisible, tan transmisible como el COVID. Pero yo creo que esto lo podemos llevar también a la economía, ¿no? Si no están bien los demás, tú no puedes estar bien. El que esté desequilibrada la economía genera estas migraciones masivas no deseadas, ni de la gente que abandona sus oportunidades, perdón, que abandona su cultura, su familia, sus entornos, y los abandona en busca de oportunidades, aunque sea como ciudadanos de cuarta, ¿no? Como se dice, los pobres en el primer mundo, es lo que se llama el cuarto mundo, ¿no? Esta diferencia tan enorme por falta de oportunidades. Entonces, en la medida en que hagamos una cooperación, un balance entre todas las regiones económicas, entre banca, fintech, o sea, a nivel humano estamos demostrando con el COVID para salir adelante que es la colaboración las que nos va a sacar adelante, ¿no? Es que ya lo decía incluso Darwin, los colectivos en los que se preocupan unos por otros tienen más posibilidades de salir adelante que las comunidades hechas de individuos que compiten entre sí. O sea, está en nuestra naturaleza humana, yo creo, la colaboración, ¿no? Correcto. Muchas gracias, la verdad. Ana, ¿nos das tu punto de vista, por favor? Venga, pues a ver, yo bueno, pienso que por supuesto las fintech pueden asumir un papel protagonista, puesto que se trata del ámbito financiero y ahora más que nunca es un papel fundamental, ¿no? Y sí me voy a centrar más en cómo pueden ser vistas las fintech como soluciones ante esta situación, ¿no? Y para eso, ¿cómo puede ayudar la sostenibilidad a que las fintech sean vistas como soluciones, ¿no? Entonces, primeramente se me ocurre que la sostenibilidad ayuda a priorizar, a colocar en primer lugar lo que es importante, ¿no? Dada la idiosincrasia y la naturaleza de cada entidad, ¿no? Entonces, lo que es bueno es unir principios corporativos con el COVID, con lo que está ocurriendo, ¿no? Porque no es de extrañar además que cuando pase toda esta situación, y es más, si no lo están haciendo ya, que los grupos de interés de esas fintech se pregunten o pongan en cuestionamiento qué decisiones ha tomado la entidad y qué comportamientos ha llevado a cabo pues para enfrentar toda esta situación y para saber al final si la entidad fue consistente o no con ellos, ¿no? Entonces, para esto quería apuntar 5 cuestiones que estuve leyendo el otro día en un informe de McKinsey, en un artículo, que decían, eran consejos sobre cómo aprovechar el desafío, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Para estas entidades. Entonces, lo primero hablaba de conocer las necesidades de nuestros grupos de interés, ¿no? Bueno, primero tengo que conocer cuál es mi entorno y después qué es lo que está precisando, ¿no? Después, determinar las fortalezas del negocio, ¿eh? Tener claros cuáles son mis fuertes. Acto seguido, pues mantener ese sentido de misión, volvemos a la idea del propósito, ¿no? Ese sentido de misión en la toma de decisiones, involucrar a los empleados para que aporten también soluciones a la empresa, ¿no? Y cómo no, pues asumir una postura de liderazgo que inspire ejemplo, ¿no? Para otros. Y luego también quería aportar, que me llamó mucho la atención, sobre en el último cuaderno de la cátedra de RSC, precisamente de el IS y CaixaBank, aportaban los profesores Philip Muller y Joan Controdona sobre un estudio de Red Cap Company que se había realizado a principios de abril sobre la percepción, cómo había cambiado la percepción de los consumidores con respecto a las corporaciones que se habían implicado y que habían estado colaborando en el COVID-19, ¿no? O sea, uniendo, como indico, esos principios corporativos con la situación, ¿no? Y las conclusiones de este estudio, pues efectivamente eran que habían mejorado considerablemente. Así que, insistiendo en que las fintech pueden verse como soluciones en esta situación, yo diría que es importante hacer ese examen profundo de la propia labor, ese análisis también de qué está pasando en el entorno y, por supuesto, y como digo, en la medida de los recursos,
de cada entidad, pues ver cómo aportar. Muchas gracias, Ana. Fermín, tu turno. Bien, Sí, pues... ¿Sois especialistas en financiación? Sí, bueno, sí. Y realmente, o sea, lo que estamos viendo de las fintech es que, bueno, quizá dentro de, digamos, de las startups están siendo fuertemente afectadas, ¿no? Por el tema del COVID-19, y justamente el BID acaba de sacar un estudio sobre cómo les han impactado. Y las startups tecnológicas, entre las cuales se encuentran las fintech, no han sufrido tanto ese parón de ventas, ¿no? Pero sí, entre las startups tecnológicas se ve como que casi el 30% han dejado de vender, y es casi más del 50% de las startups en promedio están dejando de vender con el COVID. O sea que les ha pegado duro, eso pues no podemos olvidarlo. Y por otro lado, también hay que ver que, como decía antes, forman parte de un ecosistema de servicios financieros, ¿no? Entonces, ¿qué papel pueden tomar para la sostenibilidad post-COVID-19? Va a depender mucho de las acciones de los gobiernos, de las acciones de los consumidores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gobiernos en todos sus pagos, lógicamente están migrando hacia pagos electrónicos. Y eso se ha visto, por ejemplo, en Colombia, que ahora el gobierno, bueno, pues ha dicho que las pensiones va a migrarlas a pagos a cuentas bancarias. También los subsidios en algunos casos se hacen a través de tarjetas, en Argentina, por ejemplo, y esa elección de medio de pago va a tener mucho impacto, porque si es un medio de pago que está conectado al ecosistema de pagos, las fintech van a poder interactuar. O sea, en la medida que las fintechs puedan conectarse con las cuentas bancarias, con las redes de agentes, van a poder interactuar y formar parte de ese ecosistema. Si los pagos son, por ejemplo, en tarjetas prepago de un solo uso, o digamos, en formas muy sui generis, muy de emergencia, pero que no contribuyen a la infraestructura y al ecosistema financiero, pues no va a facilitar que esas fintechs se incorporen y puedan cumplir su función. Y no hay que olvidar que ya previo a COVID, en América Latina y el Caribe, la situación de inclusión financiera todavía era muy limitada, ¿no? O sea, la mitad de la población no tiene cuenta bancaria. Entonces, son costes muy altos, además, ¿no, Fermín? Son costes muy altos transaccionales. Y cada una vez que eran mayores sí, las comisiones, lo que eran capaces de ahorrar, ¿no? Que al final el que intentaba ahorrar se lo comían las comisiones. exactamente, y para eso los gobiernos, bueno, crearon en muchos países regulaciones para la apertura de cuentas básicas simplificadas con limitaciones en los costos de mantenimiento, ¿no? Y eso ha tenido bastante crecimiento en varios países de la región. Pero, por ejemplo, en las transferencias bancarias los costos siguen siendo muy altos, ¿no? No hay buenas soluciones. Entonces, hay una demanda todavía sin atender. Entonces, como digo, va a depender mucho del papel de las fintech, de lo que hagan también los otros actores, ¿no? Sí, esa sería como la respuesta. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Fermín, por tu visión. Vamos a entrar ahora, os voy a hacer preguntas más concretas, ¿vale? Más dirigidas a vuestros ámbitos de desarrollo y donde creemos que tenéis cosas más particulares que explicarnos. Vuelvo con Gabriela, por favor. Cuando veíamos tu currículum, Gabriela, veíamos que tienes una enorme experiencia en muchas asociaciones, ¿no? Eres miembro de la FinTech Woman Network, eres fundadora del Meetup Mujeres y Blockchain, y nos gustaría que nos pudieses contar qué valor crees que aporta la diversidad en el desempeño de las empresas y en el funcionamiento de los equipos, especialmente en el mundo de las fintech, donde vemos que en el caso concreto de España, pues las mujeres han tomado un papel muy, muy, muy relevante y están siendo protagonistas de este desarrollo. Me gustaría que tú, que estás muy ligada a ese mundo, nos contaras un poco cuál es tu experiencia y tu visión. Pues muchas gracias. Bueno, pues pensemos que la diversificación es por sí mismo un valor, ¿no? Tenemos clara evidencia de ello en las carteras de inversión, por ejemplo, donde la diversificación del riesgo es clave. Pues esto aplica también a los equipos de trabajo.
hay indicadores de que los equipos de trabajo diversos son más eficientes y que el rendimiento en equipo mejora mientras más mujeres participen, independientemente de la suma colectiva, digamos, de los IQs de los equipos. Los resultados que se conseguían en este estudio era que mientras más diversidad hubiera, se conseguían mejores resultados, ¿no? En el caso de las fintech y las insurtech, hay una tendencia natural de las mujeres hacia la aversión al riesgo. Y creo que esto es una de las muchas razones por las que los análisis de las mujeres aportan mucho valor a un sector en el que la medición de riesgo es clave, ¿no? Luego, en España, pues eso, estamos súper orgullosos de los resultados que dieron estos estudios. España lidera a nivel europeo la participación femenina dentro de las fintech y las insurtech, pero por lejos. O sea, la media global es un 20%, España tiene un 25% de participación, mientras que, por ejemplo, Alemania tiene solo un 4%, Francia un 12%, ¿no? En España, el 57% de los empleados en fintech son mujeres. Desafortunadamente, solo el 2% son CEOs, pero a nivel alto de dirección, el 48% son mujeres, el 36% están en cargos directivos. Y, o sea, ¿por qué creo yo que esto funciona? Aparte de las características, ¿no? de lo que puede aportar esta diversidad. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Pues, yo creo que yo creo que uno de los más importantes, lo digo yo como mujer, o sea, en mi experiencia personal, es la conciliación que te permite. Es que al estar basado en tanta tecnología, no hace una diferencia, ¿no? No interrumpe tanto tu vida personal, es más fácil conciliar. Y además aquí los resultados en fintech se muestran con números, ¿no? No es una cuestión de percepción, de un poco más subjetiva, digamos. Entonces, yo creo que esa es una de las principales razones. El 80% de las encuestadas opinan que consideran que hay igualdad de oportunidades, tanto en las inversiones, en las promociones, como en el salario. Que esto sabemos que la diferencia de salarios es una lastra en general en los otros sectores, ¿no? Pues en las fintech es donde está más igualado. Y eso en España es impresionante, o sea, lidera a nivel de fintech europeo. Y yo creo que es esto, principalmente, que las tecnologías permiten este balance que es tan necesario, pues en la vida de las mujeres en particular, porque el sistema ha hecho que las cosas estén distribuidas, ¿no? Y no equitativamente, y las tecnologías permiten que esto pues, se revierta y se extienda y tenga unos resultados más visibles, creo yo. Dos cosas te diría, Gabriela. Una primera, que es animaros a que sigáis desde esas atalayas que tenéis, porque ese porcentaje de CEOs es todavía muy pequeño y eso yo creo que es un gran reto para que sigáis peleando por vuestro sitio, ¿vale? Y la segunda es que yo creo que el COVID, que ha traído muchas cosas muy negativas, no cuesta pensar en algo positivo, pero sin embargo, el cómo ha impactado el teletrabajo en una sociedad como, en este caso, como la española, ¿no? Que es la que conocemos, y a lo mejor menos en el caso de la americana, no sé en México cómo está, pero en España, que era todavía pues cosa de consultoras, de fintech, etcétera, hemos visto cómo hemos sido capaces de desplegar ese teletrabajo a muchas personas, a muchas familias, y lo bueno que tiene eso es que yo creo que va a ayudar muchísimo a que las personas que pueden tener algún problema de conciliación pues lo puedan hacer de una forma más sencilla y no tengan que abandonar sus carreras profesionales y su dedicación, ¿no? Y en ese caso yo creo que la mujer totalmente pues, tiene que ganar. Creo que este ha sido, o sea, si las empresas decían no se podía, este ha sido el momento de demostrar que se puede, porque los que estamos en fintech podíamos, pero ahora todo el mundo está pudiendo, todo el mundo ¿no? puede. Claro. Es cierto. Muy bien. Oye, cambio un poco de rumbo, me voy, Fermín, que igual no esperabas tu turno, pero mira, te lo he cambiado. En el entorno que nos movemos, ¿qué crees que podrían hacer los reguladores y los gobiernos? Tú estás al final en un híbrido, ¿no? entre gobiernos reguladores para contribuir a facilitar a la población más vulnerable y a los pequeños negocios que incorporen ecosistemas de pagos que realmente les favorezcan en la inclusión financiera. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, sí, yo creo que ya venimos de una serie, digamos, de una trayectoria que han venido los gobiernos de la región a través de las superintendencias bancarias, de los bancos centrales, desarrollando diferentes políticas y medidas para favorecer la inclusión financiera. Creo que
quizá las dos más importantes han sido la promoción de cuentas transaccionales de bajo costo, cuentas bancarias, que es de muy fácil apertura, incluso en algunos casos casi sirven como depósito electrónico que puedes abrir remotamente y que no tienen costo de mantenimiento y que puedes accesar en diferentes puntos de pago, ¿no? Por ejemplo, con ese tipo de regulación en México, la cadena OXXO, que tiene pues, 16.000 puntos en México, opera con el saldazo, que en realidad es una cuenta básica y que permite transaccionar, incluso que la gente pues pueda hacer una compra online o tomar un vehículo o hacer un reparto a domicilio. Entonces, el favorecer ese tipo de cuentas transaccionales puede ayudar mucho en este momento en el que el uso del efectivo se problematiza y está viendo como una migración al uso de medios de pago electrónico. Entonces, seguir promoviendo esas cuentas y facilitando que lleguen a más población y que los bancos las ofrezcan, ¿no? Porque no siempre es fácil abrirlas, aunque están en la regulación. Y el otro tema que también hicieron mucho tradicionalmente es el tema de las redes de agentes, que no tengas que ir a un banco, necesariamente a una oficina bancaria, para hacer una transacción, sino que lo puedas hacer en una tienda de barrio donde puedes hacer un retiro, un depósito, un pago, y eso le da mucha más capilaridad a los actores del sector financiero y también a las fintech les permite interactuar. Si tú tienes una billetera con una fintech, tú puedes ir a un agente y puedes hacer ahí tu depósito, puedes hacer tu retiro de tu billetera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. También creo que el tema de los incentivos fiscales y las exenciones para los pequeños negocios, muchas veces la razón por la cual no se utilizan los pagos electrónicos y la gente huye de las fintech o de los medios electrónicos de pago es a veces por un miedo al tema fiscal o a cuáles pueden ser las consecuencias, hay una desconfianza. Entonces, el poder promover el uso de el uso de medios electrónicos es muy importante. El gobierno de Uruguay ha sido pionero en eso e incluso ofreciendo pues, una rebaja, ¿no? en el impuesto que para los tenderos o para los usuarios llegó a ofrecer esas rebajas. Hay otro tipo de incentivos que se pueden hacer, pero es muy importante. También buscar cómo bajar el costo transaccional. O sea, las transferencias bancarias, como hablamos, siguen teniendo un costo alto. Sí, muchas veces a través digamos, si tú usas como medio de pago, así sea online o en tu móvil, usas un número de tarjeta de débito o de crédito, las que se llaman tasas de intercambio siguen siendo altas. En la Unión Europea hubo una directiva y se han bajado, pero todavía para el pequeño comercio el aceptar pagos electrónicos le representa un descuento entre el 3,5 y el 5%, y eso pues es un desincentivo para el uso de medios electrónicos de pago, ¿no? Y tanto para fintechs o como para empresas más tradicionales de pago. Y también es importante que los gobiernos no ahoguen la innovación. O sea, las fintechs muchas veces, bueno, trabajan a veces en entornos donde no está muy clara la regulación. Si trabajan, por ejemplo, en una parte de la cadena de valor de pagos, a veces, bueno, trabajan en alianza con bancos o con redes de pago o con otros actores y no está claro cuál es el ámbito regulatorio que les aplica porque ya están regulados los actores del sistema de pagos, ¿no? Los bancos o los actores que sí están regulados como actores de pago. Las fintechs muchas veces están en un área gris y creo que es importante que si hay una regulación se asegure que no, por supuesto, que haya ciberseguridad, que haya protección del cliente, todos los temas que dan seguridad a los usuarios y al sistema financiero, pero que no se ahogue la innovación, ¿no? Porque a veces una regulación de las fintech puede tener efectos no deseados de que quiebren algunas fintechs por no cumplir con eso, no poder cumplir con requisitos regulatorios que quizá no son necesariamente razonables. Yo creo que esas podrían ser como algunas de las medidas que podrían tomar los gobiernos para favorecer que el ecosistema financiero o de servicios financieros funcione mejor, tenga más calidad, los servicios sean de mayor calidad y de menor costo para los usuarios, y también para que no
para que la innovación permita, digamos, una mejora, una mayor inclusión financiera. Eso diría yo. Muy bien, muchas gracias, Fermín. Ana, hace poco publicabais en Funds People, Fermín, que es una revista financiera que se publica aquí en España y que seguimos la industria financiera en general. Hace poquito pues, publicáis una serie de artículos en los que analizabais un informe reciente de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la información no financiera que publicaban las compañías, la información ASG. Yo creo que es una buena ocasión para que nos cuentes cuáles son las principales conclusiones que se extraen de este análisis y una información que todavía es escasa, pero cómo la podemos integrar en el resto de información financiera para que realmente ya no solamente los especialistas, los gestores puedan utilizarla, sino el resto de la sociedad. Bueno, pues a ver, como José Carlos apunta, y por poner en situación un poco a todos, sobre el informe que presentó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es un informe de supervisión de las memorias anuales presentadas, en este caso de las emisoras, o sea, cotizadas, donde se analiza la información no financiera, ¿vale? Dicho esto, aunque sea un informe sobre empresas cotizadas, quiere decir que el estado de información no financiera no solo afecta a estas empresas, sino a otras, donde voy a apuntar y donde las fintech, algunas fintech, también deben presentar el llamado EINF, que es el estado de información no financiera, ¿no? Entonces, este EINF se deriva de la Ley 11/2018, que habla precisamente de presentar junto con las cuentas anuales, las cuentas financieras y lo que llamamos no financieras, que son las que tienen que ver con lo social y lo medioambiental. Y concretamente, la ley habla de 5 aspectos a reportar, ¿no? Uno tiene que ver con las cuestiones medioambientales, otro con las cuestiones sociales y de personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y soborno, y la sociedad en sí, ¿no? Entonces, ¿qué empresas están obligadas a presentar esta información? Pues en este caso, en principio, serían las que tienen empresas que tienen más de 500 empleados, cosa que cambiará a partir de 2021, porque hay una disposición transitoria que habla que a partir de 2021 se bajará este número a 250, ¿vale? En segunda instancia, tenemos aquellas empresas que están consideradas de interés público, según la Ley de Auditoría de Cuentas, ¿no? Entonces, aquí entran las entidades financieras y, por tanto, es donde decimos que entran algunas fintech, ¿no? Y luego, un tercer lugar, serían aquellas empresas que cumplan 2 de los 3 requisitos que os voy a decir ahora, ¿vale? Primero sería que tengan un balance anual de 20 millones, que presenten un volumen de facturación de 40 millones o que tengan 250 empleados. Entonces, dicho esto, ¿qué dice la CNMV con respecto a la información presentada y, como indico, concretamente de estas empresas que, si bien son cotizadas, pues nos puede servir un poco como de guía y de toque de referencia, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que vamos por buen camino. Las empresas han presentado la información requerida, incluso se les ha requerido aquellos asuntos que no estaban del todo claros y han sabido responder, pero sí apunta también que tenemos todavía que, como digo, camino que recorrer y que aprender, ¿no? Porque todo esto de información no financiera, como apuntaba José Carlos, es muy novedoso, ¿no? Entonces, por decir algunas de las conclusiones a modo de recomendaciones que hacía la CNMV, pues una sería en torno al marco de referencia, ¿no? Porque los informes deben estar integrados en un marco de referencia sobre los que se indica la ley. Luego, respecto a la información presentada sobre el modelo de negocio, pues deben presentar los objetivos clave, hablar sobre su estrategia, cómo están generando esos beneficios, y de ahí a la diferencia de las empresas sostenibles de las no sostenibles, ¿no? O sea, ahora no importa el qué haces, sino el cómo lo haces, ¿no? Oye, Ana, y tú, desde la experiencia que tenéis vosotros como proveedores de servicios de las fintech, ¿estáis viendo que las fintech tienen una preocupación por estos temas y por dar esa información? ¿O también el tamaño hace que bueno, pues que tengan otros objetivos y que no lo vean tan urgente incorporarlo a sus informaciones? ¿Cómo los veis
Aquí, pues mira, hay una cosa que nos preocupa mucho y es que no todas las fintechs son conscientes de esto. Hay un desconocimiento y ni siquiera saben que están obligados. Ahora estamos en plena formulación de cuentas anuales y no saben que es que al final, o sea, en julio tienen que presentar junto con el informe de gestión esta información no financiera, ¿no? Con lo cual, hay ahí como un poco de lío, ¿no? Pero para no asustar, y es verdad que uno puede leer la ley o decir de todo lo que estoy contando yo ahora, que decir, madre mía, ¿no? Esto no hay que asustarse. Es como todo, la sostenibilidad es un camino, y hablo de sostenibilidad porque el estado de información no financiera, al final, es rendir cuentas sobre la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Que no es tanto contar logros, que está muy bien, pero sino, como digo, rendir cuentas, ¿no? A través de resultados. Entonces, lo que tienen que hacer las fintech es, como digo, plantear como un plan de acción para ir paso a paso, primero para que nos permita cumplir con la ley, y luego que también se planteen ir integrando poco a poco la sostenibilidad, porque al final, cuando integran la sostenibilidad, tendrán la facilidad para procedimentalizar esta información no financiera, lo cual les permitirá reportar de manera diligente y como se precisa, ¿no? Entonces, como digo, el EIN, ¿no? El Estado de Información No Financiera, es una oportunidad para ordenar, para ver cómo estamos haciendo las cosas, y como digo también, ya no planteárnoslo porque la ley nos obliga, sino porque también esto es una cuestión de liderazgo del mercado. Claro. Ojo y atención, y José Carlos, como experto también en inversión sostenible, ojo lo que están pidiendo ahora o dónde se están fijando los inversores. O sea, No. ¿Y dónde van a tener la obligación de fijarse? Porque ahora ya no va a ser solamente una cuestión, no digo altruista o de negocio, sino es que va a haber una obligación legal que cumplir, que es todo lo que está emanando por el tema del cambio climático, y las empresas que no se ajusten a eso no van a ser un objetivo de inversión para casi ninguna gestora ni gestor institucional de activos. Muchas gracias, Ana. Si puedo intervenir ahí brevemente. Sí, por Dios. Claro, no, para decir que me parece excelente la iniciativa, ¿no? Y creo que es justamente una de las brechas que tenemos con el sector fintech, también en América Latina y el Caribe, porque cuando tú te aproximas, y de hecho tenemos en el BID un estudio, ¿no? sobre las fintechs, en qué sectores están, no tenemos información justamente sobre su aportación a la sostenibilidad, incluso sobre su aportación a la inclusión financiera. Es una brecha de información. Tenemos cuánto dinero están captando de los inversionistas, dónde están, etcétera, ¿no? Cuántos años tienen de creación. Pero necesitamos esa información. Creo que los gobiernos de la región la necesitan para valorar realmente cuál es su contribución a la sostenibilidad, a la inclusión financiera, y si realmente es una contribución creciente, pues eso justifica un mayor apoyo, ¿no? Pero esa rendición de cuentas de las fintech me parece esencial. O sea que felicito por esa iniciativa. Muy bien. No sé, gracias también. Luz, supongo que estás por ahí. No sé si tenemos preguntas porque el tiempo yo creo que se nos va aproximando al final. Gabriela quiere intervenir, me parece. Sí. Quería hacer un comentario rápido sobre lo que ha dicho Fermín. Es que me parece elemental poder dar unos indicadores del impacto que estamos generando las fintech, ¿no? En nuestro caso, que somos una agrofintech de impacto, esa es la base de nuestro negocio, generar impacto sostenible. Y nuestras métricas no solo son económicas, pero para levantar las métricas de la medición de impacto a nivel mundial se está trabajando en estándares que sean aplicables para todos, ¿no? Y los más eficientes, por ejemplo, que son el Randomized Trial Control, ¿no? Para que no escoja yo los casos que me hacen ver bien, sino que estén totalmente objetivos, ¿no? Los resultados todavía es caro. Y nosotros, aunque ya estamos en una segunda ronda de financiación y tal, todavía no hemos conseguido quien quiera financiar los 30.000 euros que cuesta el levantamiento de la medición de impacto para dar estos datos que son confiables, ¿no? En efecto, ¿qué impacto estamos generando en quién? Con métricas científicamente aceptables. Eso Gabriela, pero todavía en el mundo en el que vosotros os movéis, y tú lo conoces perfectamente, la otra parte que tenéis, la parte financiera, la parte que os tiene que aportar los recursos necesarios para hacer esos proyectos, aunque tengan unos códigos de una orientación ética distinta,
en la inversión de impacto, al final, también hay números. Y no puede ser de otra manera también, ¿no? Hay una parte social, No, totalmente. importantísima, y una parte económica, ¿no? Y esa parte económica, yo creo que tenemos que ayudar a que sean capaces de hacer esas métricas y a medir esos impactos que tienen para que eso sea atractivo para el inversor. Al final, pues a lo mejor le importa más si la rentabilidad es de un 3 o de un 6%. Tiene que ir de la mano. La sostenibilidad. Correcto. Muy bien. Claro. El emprendimiento de impacto tiene que crear más valor del que extrae. Esa es la clave, ¿no? Que lo hacemos sostenible, tiene que ser rentable y vamos a ir a causa del desastre. Correcto. Luz. Muy bien. Luz. Luz, tienes el micrófono. Perdón, gracias. Ahora, perdón. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que ha sido súper interesante. Yo voy tomando alguna nota de lo que os estoy escuchando, entonces sí que me gustaría, bueno, pues compartir muy rápidamente, mientras de momento no tenemos preguntas en el chat, es el momento en el que todos los que queráis podáis plantear las preguntas, tanto a Ana como a Gabriela como a Fermín. Yo, mientras tanto, simplemente querría destacar algunos titulares, ¿no? que habéis dicho, unos muy poquitos. Me ha llegado mucho algo que yo creo que habéis repetido más de uno, y es que las fintech pueden aportar mucho, pero no depende solo de ellos. Yo creo que es una idea que habéis dejado muy clara encima de la mesa, y yo aquí sí que os quiero lanzar una pregunta, ¿no? Es un poco a los tres. Y es que habéis insistido mucho en esa parte, pero al final es verdad que habéis tocado algo que es muy importante, y es la posibilidad de crear indicadores que midan ese impacto, ¿no? Y me quedo también mucho con lo que acaba de decir Gabriela, de que tienen que ser capaces de recoger, o sea, de aportar más impacto, ¿no? del que son capaces de recoger, ¿no? Entonces, sí que os quería decir si de alguna forma es verdad que no depende solo de ellos, pero que cuando seamos capaces de crear este tipo de indicadores, esto facilitará a lo mejor que seamos cada vez más autónomos, ¿no? Entonces, bueno, yo os lo dejo ahí porque si no, lo que pasará es que si dependemos de terceros y a una magnitud tan grande, como decía Fermín, de los gobiernos, y además añadía Fermín, ¿no? que los gobiernos no pueden ahogar la innovación, pero lo cierto es que la regulatoria a día de hoy pues no es lo más favorable a esa autonomía. Me gustaría también, pues eso, que me contarais cómo lo veis vosotros, es decir, en qué medida podemos hacer actuaciones que realmente nos hagan más independientes, como el que hemos dicho de generar indicadores, ¿vale? Habéis dicho también, bueno, la importancia en este momento o la oportunidad que supone todo lo que es fintech en el sentido de que la conectividad online es aséptica, ¿no? En este momento COVID. Indudablemente la tecnología es una oportunidad para todos. Habéis nombrado varios de vosotros también que estamos en un momento en que las colaboraciones y las alianzas son fundamentales para poner en marcha todo lo que son los negocios fintech. Habéis hablado también de que la sostenibilidad ayuda a priorizar, esto lo ha dicho Ana y me ha parecido también muy interesante porque es una forma de empezar a ordenar y empezar a saber hacia dónde ir. También me ha gustado mucho una relación que habéis nombrado de que la coherencia que tiene que haber entre el propósito de la organización, la labor o la función que aportan y el contexto en el que se mueven, ¿no? Y tener un poco esa foto. También ha dicho Gabriela la importancia de que la diversificación en sí misma es un valor y que aporta realmente una mejora en el rendimiento, que eso está objetivado, ¿no? De alguna forma, con lo cual esto también nos da una oportunidad a todos. Fermín ha hablado de las cuentas transaccionales y de los agentes transaccionales y la importancia de eso, de que los gobiernos no sean capaces de ahogar la innovación, ¿no? Y bueno, yo principalmente creo que ya hemos dicho también la importancia de contar con esos indicadores, la importancia de que no importa tanto lo que haces, sino el cómo lo haces y esa creación real de valor. Entonces, yo insisto, por mi parte es lanzaros esa pregunta, ¿no? ¿Qué otras palancas veríais en las que pudiéramos ganar más autonomía dentro del ámbito fintech y no depender tanto, en este caso, de gobiernos o de otros stakeholders que pueden condicionar un poco la actuación de las startups en el ámbito fintech concretamente? Yo me atrevo con algo ahí. Quizá creo que la clave va a estar como en, bueno, para mí en las fintech va a estar como en dos aspectos, ¿no? Por un lado, cómo se pueden adaptar a los hábitos, a los nuevos hábitos de lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? A la forma de vida, a cómo se puede hacer más, se van a comprar más cosas online o se va a pedir más cosas a domicilio o cómo se va a disminuir el uso de efectivo. Entonces,
al final las fintechs que crecieron más, ¿no? Bueno, en su momento, pues Alipay, Tigo Money o Mercado Pago, por ejemplo, en América Latina, crecen porque se adaptan justamente a una necesidad del usuario que quiere comprar algo online y necesita una fintech para poder pagar, ¿no? O una herramienta, un medio de pago electrónico y que le sirva incluso aunque no tenga cuenta bancaria. Entonces, el entender bien esos cambios de los hábitos de los gobiernos y de las personas, de todo el contexto, va a ser muy importante. Y la segunda, digamos, clave es que sepan encontrar dónde aportan valor. O sea, si están participando, como decíamos, en alianzas con bancos, con actores comerciales, tienen que tener digamos, un aporte de valor esencial y no ser fácilmente sustituible por las Big Tech, ¿no? O sea, yo creo que tienen un camino difícil porque cada vez hay una mayor concentración de los servicios financieros alrededor de los servicios comerciales, con las grandes Big Tech, buscando ofrecer también herramientas de pago. Entonces, en esas alianzas, el aportar valor, entender mejor al cliente y aportarle valor los va a hacer más imprescindibles a las fintech. Entonces, es un camino difícil, pero si aportan valor van a tener su sostenibilidad. Entonces, creo que esas dos pueden ser claves para digamos, para sobrevivir o para tener viabilidad en este entorno de COVID. Gracias. Muy bien. Bueno, No sé si queréis aportar algo más, Ana, Gabriela. me lanzo. Bueno, yo estaba pensando que, a ver, en primer lugar, pensando un poco en qué es lo que más, dónde está afectando más esta crisis a las fintech, se me ocurren 3 puntos, ¿no? El primero, por supuesto, pues la liquidez y la solvencia de la empresa, la relación con los empleados y, bueno, la relación con los clientes, ¿no? Entonces, pues para esto a lo mejor podríamos marcarse como unos objetivos que tuvieran que ver con la seguridad y la salud, con el capital humano, la continuidad de las operaciones, protección de la caja, apuntada aquí, y bueno, con el cumplimiento, ¿no? Pero sumándome también a lo que decía Fermín sobre añadir valor, o sea, ¿cómo añadir valor? Yo añadiría también el adjetivo de compartido, añadir valor compartido. Entonces, entender muy bien cuáles son esos grupos de interés y para aportarles, pero también para apoyarme en ellos, ¿no? Porque también los grupos de interés nos pueden ayudar a nosotros. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta más. Gabriela, ¿tú quieres aportar algo más? Pues para cerrar lo que han dicho Fermín y Ana, ¿no? De esto de la aportación de valor, una aportación de valor que esté compartida entre todos los integrantes que lo generan y que toda esta cadena de aportación de valor esté generada con soluciones de mercado autosostenibles, ¿no? Propias. Entonces, en el caso de nosotros que trabajamos con gente que no tiene acceso o sea, gente de la base de la pirámide, esta complementación de valor viene de que la parte tecnológica trae recursos de una región económica y los conecta con otra región y genera un valor sostenible para todos, que mantiene esta misma cadena, que no depende de factores externos, sino quien da la financiación se beneficia de darla, quien la recibe genera un valor para poder retribuir a los otros y se mantiene pues, como un perpetuum mobile, ¿no? Funcionando. Y creo que eso es muy importante, que las soluciones de las fintech estén basadas, o sea, que estén resolviendo problemas con soluciones de mercado, para que puedan generar un impacto social que esté basado en sostenibilidad y rentabilidad, ¿no? Insisto, este binomio se tiene que entender como algo inseparable a partir de ahora. Eso sería. Además, eso, Gabriela, atraerá inversores, que es la parte más importante para que ese círculo virtuoso no deje nunca de dar vueltas, como decías tú. Totalmente. Ofrecemos una rentabilidad al que invierte, no invierte nomás porque ayuda, nomás porque genera impacto, ni porque todavía esté obligado a generarlo, sino porque se beneficia al mismo tiempo que lo genera, ¿no? Es un doble valor y es un valor sostenible. Muy bien, pues no tenemos ninguna pregunta en el chat, ¿de acuerdo? Yo creo que hemos dejado ya un tiempo suficiente como para que si alguien quisiera preguntar algo pudiera preguntar. Así que, José Carlos, te voy a pedir por favor que cierres tú, porque has liderado estupendamente este debate. A mí personalmente me ha encantado la participación de vosotros tres, ha sido un lujo teneros aquí.
Así que, si te parece, José Carlos, cierras tú. Simplemente informaros a todos de que si alguno quiere volver a ver estas aportaciones que habéis hecho, a partir de mañana estará colgado en la web del ecosistema y, bueno, si conocéis a gente que a lo mejor no ha podido asistir y quiere verlo, pues ahí lo vais a tener todos. Muchísimas gracias, de verdad. José Carlos, es tu momento. Nada, simplemente daros las gracias a todos los que estáis viéndonos y escuchándonos, a los ponentes porque han estado magníficos, como dice Luz, creo que eran tres personas con mucha capacidad para hablar de lo que nos han hablado esta tarde. Y en nombre de Ibercaja, pues darle las gracias a todos y desearos algo tan importante como es que tengáis muy buena salud y que termine pronto y lleguemos, como decía Fermín, a esta nueva normalidad, que todavía no sabemos cómo va a ser, pero que lleguemos bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un gusto. Un abrazo. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.